¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Leyendo con el Autor y hoy tenemos como invitada a Evangelina Caro Betelú. Bienvenida, Evangelina. Gracias. Evangelina viene desde La Plata, es escritora, es docente, organiza talleres de escritura en La Plata y bueno, vamos a conocer un poco su historia y su literatura hoy. Evangelina, contanos un poquito cómo nace esta pasión por escribir tuya. Bueno, yo siempre escribí, de chica me gustaba escribir unos poemas horribles que no existen más, por suerte. Y bueno, después empecé a hacer algún taller de escritura y después ingresé a la carrera de letras, lo cual hizo que mi vocación de escritura quedara bajo toda una serie de nombres prestigiosos de la literatura universal. Y bueno, ese fue un periodo en el que no escribí, por lo menos no escribí ficción. Y bueno, y después de muchos años decidí retomar, empecé escribiendo cuentos y a participar de un nuevo taller de escritura y bueno, eso se fue haciendo un hábito y una necesidad para mí. Qué interesante lo que decís de la carrera de letras, ¿no? Que es inhibidora, podríamos decir. Sí, no hay espacios en donde la escritura creativa esté fomentada o incentivada y de hecho al contrario pareciera ser como que todo lleva a que uno deje de escribir. Yo a veces cuando vienen mis alumnos al taller de escritura y se enganchan tanto con la literatura, porque bueno, para escribir hay que leer, claro, en primer lugar, y bueno, y les da las ganas de empezar letras. Yo digo, bueno, pensalo bien o tomátelo con la calma necesaria, porque en realidad la carrera lo que hace es todo el tiempo estar fomentando otro tipo de escritura, la escritura académica y bueno, alejándote del mundo de la creatividad. Claro. Y habría que hacer una estadística de cuántos de nuestros escritores más reconocidos pasaron por la facultad, ¿no? Sí. Capaz que no tantos. Es probable que no tantos. Es probable. Es probable. Sí. Y vos decías, bueno, el tema de asociar la escritura con las lecturas. ¿Cuáles reconoces? ¿Qué lecturas reconoces como que fueron fomentando en vos las ganas de escribir? Bueno, en cuanto a la literatura argentina, que siempre ha sido una debilidad para mí, por supuesto Borges y Cortázar como insoslayables. Y bueno, yo soy una fanática de Silvina Ocampo. Ajá. Y cuando empecé a escribir estaba muy enfocada hacia la escritura de ella y después me he volcado a la lectura de escritoras mujeres como Virginia Woolf o Claire Keegan e incluso mujeres que en la actualidad están escribiendo y van marcando un rumbo también acerca de cómo tener un lenguaje que se identifique con una escritura femenina. ¿Existe para vos una escritura femenina? Yo creo que sí. Yo creo que la mujer deja una impronta en el texto que tiene que ver con su posicionamiento en el mundo y en la sociedad. Digamos que creo que es una batalla que se va ganando en un mundo literario que está dominado por la figura masculina y por la voz masculina. Eso de poder elaborar una voz que sea de mujer y que intente poner problemáticas que tienen que ver con lo femenino en la literatura, sin ser una escritura para mujeres o de mujeres. Ni feminista. De ninguna manera, pero sí en donde la mujer genere un espacio propio para tener una voz, que no la hemos tenido a lo largo. Una mirada propia. Una mirada tal cual. Sí, es que por lo general se complica con todas las otras tareas que
que desenvolvemos las mujeres en nuestra vida cotidiana se complica el tema de tener un espacio. Seguro, como decía Virginia Woolf, el cuarto propio, ¿no? Que es fundamental, ese espacio en el que uno puede tener su mundo de escritura y desarrollar ahí, por pequeño que sea o por simbólico que sea, pero que sea su lugar y que no esté contaminado por todos esos otros roles que cumplimos las mujeres en la sociedad, sí, y que nos determinan con etiquetas muy marcadas y muy pesadas, ¿no? Sí, yo mientras vos hablabas recién pensaba que es increíble que en pleno siglo o inicios del siglo XXI tengamos que estar hablando todavía, sí, digamos, de este lugar de la mujer como productora intelectual. Sí, yo creo que ha sido, o sea, es tan hegemónico el lugar de poder del hombre que es muy complicado abrirse caminos y encontrar una singularidad de lo que uno quiere crear y quiere mostrar y también adquirir una visibilidad en ese sentido, claro, también es difícil. Pero bueno, creo que las mujeres estamos preparadas para eso y tenemos la fuerza necesaria. El tema es, bueno, generar los espacios, las posibilidades, pero creo que es muy interesante hacerlo, ya sea como lectoras o como escritoras. Y yo, por lo menos en mi literatura, lo vivo como incluso una apuesta del cuerpo en el texto, que tiene que ver con señalar el cuerpo de la mujer como productor de deseos y de intenciones y de un montón de cuestiones que no se nos permitían, y que me parece que ahí está puesta la jugada más importante. Sí, vos tenés 3 cuentos publicados, sí, vamos a hablar un poquito ya de tu obra en particular, siempre a partir de tu participación en los talleres. Sí. ¿Por qué elegís el cuento como género, como forma? En realidad, digamos que es el origen de mi escritura, es el cuento, la narración breve, y ha sido un trabajo en el que yo pongo una especial dedicación, esto de ir generando con el cuento las posibilidades de contar historias. Y bueno, de a poco los cuentos que eran más breves empezaron a ser más extensos y hubo un trabajo específico en relación con la escritura un poco más profunda y a la vez extensa de las historias. Ahora estoy escribiendo una novela y es mi primera novela y bueno, es otro tipo de ejercicio, otro tipo de intensidad, pero bueno, hasta ahora... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque la novela, a pesar de que en mi caso esta novela en particular surgió de una escena, lo mismo que mis cuentos, en donde también hay una escena inicial y a partir de eso se empiezan a construir las historias. En este caso yo me di cuenta que esto tenía la posibilidad de contar, de ampliarme en esa narración y de contar más historias. Empezaron a cruzar otros personajes y en realidad me sentí libre para contar. Con los cuentos yo había hecho experiencias mucho más estructuradas de narrativa, ¿no? En donde, bueno, los cuentos tienen unas dinámicas muy particulares, en donde hay que encontrar una forma de cerrarlos, de conectar todos los elementos de la trama, de generar tensión en pocas páginas. Y bueno, la novela me dio otras libertades en donde yo me sentí más cómoda para que la historia avanzara, claro, y el personaje de Margarita, que es la protagonista, pudiera tener un desarrollo mucho más abierto, ¿no? Bueno, ya te invitaremos por tu novela, sí, cómo no. Llama la atención, digamos, una vez que uno recorre los cuentos,
esa atmósfera de encierro, opresiva, como decís vos, ¿por qué los personajes vos elegís que se desenvuelvan con esta presión? Sí. ¿Por qué? Los personajes que, bueno, en los casos de esos 3 cuentos son mujeres y en general lo son. Hay alguna excepción, pero bueno, en general las protagonistas son mujeres. Por ahí no les pasan grandes cosas, pero sí están en momentos de tomar decisiones o enfrentadas por alguna razón a circunstancias que les exponen lo que son y lo que no son. Y en función de eso, yo creo que las vivencias internas de esos personajes que tienden a ser sumamente conflictivas, terminan reflejando unas atmósferas particulares y que tienen que ver con esto que vos decís de lo sombrío en algunos casos, Sí, ¿no? sí. De esa situación de conflicto interno que, bueno, termina impregnando todo el resto, ¿no? Entonces, por ahí digamos, una atmósfera que puede ser un atelier o cualquier otro lugar que no es necesariamente oscuro, termina chupando esa energía o esa interioridad del personaje y volviéndose tan oscuro como la protagonista. El primer cuento figura en este libro, que reúne cuentos, se llama Argos, 19 cuentos tripulantes, y que son las publicaciones de los que asisten al taller que vos dirigís, Sí. Que se llama Argos, el taller. Sí. ¿Cuánto hace que funciona? Y esto hace 13 años que yo estoy trabajando en Argos. Fue un proyecto que surgió desde muy, digamos, con una semillita muy chiquita. Era yo con dando esos talleres con muy poca experiencia, tanto de escritura como de literatura. Y bueno, esto fue creciendo y se fue convirtiendo en un proyecto que la verdad es maravilloso en cuanto a que la gente ahí es feliz, se conecta con el placer del arte. Yo digo que la única aspiración que yo tengo en los talleres es que sean un lugar en los que la gente pueda transitar experiencias placenteras en relación a la vivencia del arte, ya sea recibiendo o creando. Y bueno, los talleres de escritura tienen esta característica de que la gente viene con muy pocas herramientas, casi sin saber qué quiere contar, y termina generando digamos, una producción que bueno, que la mayoría de las veces me sorprende muchísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte, Evangelina, y después vamos a seguir, vamos a retomar este tema de los talleres porque me parece que hay otras cuestiones para que abordemos. Ya nos vemos. Estamos nuevamente en Leyendo con el Autor, hoy con la visita de Evangelina Caro Betelú. Vamos a seguir conversando. Vos estabas contando sobre Argos, tu taller, el taller que vos dirigís en La Plata, y nos estabas diciendo de lo reconfortante que es para los asistentes participar del taller, digamos, lo reconfortante que es la creación, en definitiva, ¿no? Tal cual. Y, digamos, en base a esa experiencia y a la tuya propia como escritora, ¿para qué te parece que sirve la literatura hoy día? Qué pregunta. Yo creo que el arte es una salvación, es la única posibilidad en mi experiencia que tenemos de ser absolutamente libres. El arte nos posibilita otras miradas del mundo y en ese sentido somos transformados y transformadores. Nosotros
a través del contacto con las manifestaciones artísticas, nos damos cuenta que podemos ver de otra manera las cosas y que en definitiva todo el tiempo estamos construyendo la realidad y no es lo que se nos da, sino que nosotros somos partícipes de esa construcción a través mínimamente de la mirada. Y después, si también somos artífices en esas producciones artísticas, también tenemos la posibilidad de transformar y de proponer y de hacer que otros compartan esas experiencias con nosotros. Claro, es como descubrir un poder propio. Sí, ¿no? seguro. Sí, yo creo firmemente en eso. ¿Y te parece que cualquiera, dependiendo, digamos que no depende de la formación que tenga, puede asistir a un taller? Sí, sí. De hecho, al taller llega gente de muchos ámbitos distintos que no tienen que ver con la literatura y vienen escapando de sus rutinas, de sus jergas, de sus exigencias y terminan metidos de lleno en lo que es la escritura y eso les da palabra y les da expresión y bueno, y a la vez que se van formando van disfrutando de este proceso y la verdad que es hermoso. ¿Tenés algún caso de alguien como negado para la escritura, que haya sufrido una transformación? Sí, el primer año de taller en general tiene que ver con darles herramientas que no traen, porque claro, como la escritura y el lenguaje en general es algo que todos manejamos, la gente piensa que puede agarrar una virome o una computadora y ponerse a escribir y entonces que ya sabe escribir. Pero en realidad la escritura literaria tiene sus propios códigos, sus propias formas y bueno, lo que yo hago en el primer año es justamente darles esas herramientas y el crecimiento y conectarlos con la literatura también. Claro, es fundamental. Tienen que leer. Y yo hago las dos cosas en ese sentido, les doy esos dos caminos, esas dos herramientas y es notable el crecimiento que se produce. Y ya después es un camino propio en el que yo colaboro, pero... después van recorriendo, sí, claro. Seguro. Y sí, hay gente que empieza desde lo muy básico y termina poniendo en juego su talento ya después, ¿no? Mira, la otra vez escuché un comentario, la verdad que no recuerdo a quién citaban, pero decían que el escritor no es que se enfrenta a la hoja en blanco, sino que se enfrenta al sentido común, digamos. Y lo que había que hacer era empezar a recorrer entre ese mar de palabras otro camino, ¿no? Seguro. Yo creo que evitar el cliché, el lugar común y toda la carga que tenemos de lecturas escolares y un montón de cuestiones que nos pautan acerca de lo que la literatura es o lo que el lenguaje literario es la barrera más difícil de cruzar. Cuando uno se da cuenta que puede ir a contracorriente y que puede hacer algo nuevo y que está ya inserto en un circuito en el que todo el tiempo se puede generar una mirada novedosa de la cuestión, es el gran salto. Claro, ¿no? es el gran salto cualitativo, digamos. Tal cual. Y a propósito de eso, me llamó mucho la atención, pues en uno de tus cuentos tratás el tema de la identidad, podríamos decir, Sí. y le das una vuelta de tuerca muy interesante. ¿Querés contar brevemente el argumento del cuento? Bueno, en realidad el cuento está escrito en primera persona y... El cuento es ¿y por qué? ¿Y por qué no París? Ese cuento es el discurso de esta mujer en un estado de crisis bastante intenso porque su amante ha decidido dejar a la mujer que tiene y quedarse con ella y ella no barajaba esa opción, no era la opción que ella elegía y a partir de esa situación que la pone en crisis empieza a contar, ella le habla a un perro y ella empieza a contar algunas cosas de su pasado que tienen que ver con replantearse quién es de manera muy general hasta su propio nombre, porque resulta que
ella una de las cosas que ha descubierto es que es hija de desaparecidos y entonces, bueno, rompe con la familia que la ha apropiado y bueno, esto de conocer o volver a nacer en el sentido de encontrar un nombre, una identidad y qué hacer con eso, ¿no? Porque ella se encuentra ante esta disyuntiva de, bueno, que en realidad por otras cosas que le han pasado muy trágicas, que tienen que ver con la pérdida de un hijo, ella no quiere comprometerse con una lucha. Y bueno, se debate entre esta cuestión de que, bueno, ahora que sabe quién es, ¿qué va a hacer con eso, no? Está muy complicada esa chica. Sí, está complicada, es cierto. Pero me pareció interesante porque, nada, vos mostrás una problemática actual desde un costado poco transitado, podríamos decir, ¿no? Sí. En general, cuando uno toca estos temas como que socialmente tienen una impronta tan fuerte, yo creo que hay que cuidarse mucho de no caer en lo que ya se ha dicho acerca del tema, porque como son temas muy tocados, se suele generar una repetición que no creo que sea una cuestión honesta para el público tampoco. Digamos, los lectores demandan otras miradas, otros acercamientos y bueno, en un tema así, sobre todo que siempre nos sigue tocando de cerca, me parecía que estaba bien, bueno, generar otras posibilidades acerca del tema. Sí, desde la ficción. Sí. Hablábamos en el primer bloque sobre este libro Argos y hay 2 libros más sobre nuestra mesa. El otro es Narrativa 5, que fue auspiciado por la Municipalidad de La Plata, ¿no es cierto? Sí, eso fue una convocatoria de la editorial de la Comuna, que es la editorial de la Municipalidad. Bueno, yo presenté este relato y quedó seleccionado para la antología, que se presentó en noviembre del año pasado. Y bueno, ahí está cerrando el volumen, mi relato Niños con Jaula. Y el otro es La lección es puro cuento. La ficción. La ficción es puro cuento, perdón, que está escrito en el taller en el que vos participás como alumna, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Yo participo en el taller de Juan Martini, acá en la ciudad de Buenos Aires. Él es mi maestro. Y bueno, después de un recorrido con él, él había reunido algunos relatos que le parecían interesantes y bueno, se fueron trabajando, se fueron puliendo y bueno, y ahí aparece otro cuento mío. Así que bueno, muy feliz por eso. ¿Qué te aportó a vos la participación en el taller de Martini? La verdad que todo lo que sé acerca del oficio de escribir me lo enseñó él. Es una persona sumamente generosa, después de tener un recorrido en la literatura argentina, digamos, sobresaliente y pudiéndose guardar todo eso para él solito. Sí. La verdad que lo comparte y tiene la generosidad de ofrecerlo a los que participamos. Es una persona sumamente exigente y no tranza con debilidades, así que bueno, hay que bancarse eso, pero me parece que vale la pena. Y bueno, las lecturas que él hace sobre los textos, la verdad que nos dan a nosotros la posibilidad de ver que, digamos, uno llega a un momento en la escritura que le parece que escribe bárbaro y que ya la sabe todas. Claro, que ya se las sabe todas. Y la verdad que todas los encuentros son una sesión de ver todo lo que nos falta para llegar, porque bueno, a través de los aportes de él y también de las lecturas que se hacen en el grupo, uno va viendo que esto es un proceso y que no termina nunca. Que no termina nunca. Sí. Bueno, Evangelina, te tenemos que despedir. La verdad que ha sido un gusto tenerte hoy acá. Para mí también. Bueno, gracias por haber venido y nosotros nos vamos yendo, nos vamos a despedir y yo los voy a dejar con la voz de Evangelina. Gracias, nos vemos la próxima. Fragmento de Niños con Jaula.
Cuando llego al atelier, el tren está pasando. Me estremece el ruido, pero lo disfruto. Es rítmico, avasallante, fugaz. El tipo que me lo alquiló dijo que era barato porque el tren se considera una molestia. Pero para mí no hay un lugar más apropiado. La plaza queda atrapada entre la hilera de casas viejas y las vías. No hay paso a nivel, no hay negocios ni escuelas alrededor. El atelier está de espaldas a la ciudad, de cara al tren. Él está sentado en el cordón de la vereda con sus pies apoyados en los adoquines y espera a que yo lo mire para levantarse, arqueando su cuerpo casi como en una reverencia. Con frases torpes disculpa su irrupción. Ya sé que teníamos que venir más tarde, aproveché que podían traerme. Se hace traer por ella. Entro primero y me invade el olor de los lienzos frescos. Miro sus pinturas amontonadas contra la pared. Son malas, todas menos 2 o 3. Pero él se empeña en pintar de otra forma. No me escucha, no sigue mis manos, acumula información sobre la tela. Usa mis pautas para llenar de datos innecesarios lo que solo debería ser un destello. Aún así lo prefiero, entre todos los que van llegando de a poco y alivian nuestro dolor de estar solos y no poder tocarnos. Lo prefiero porque ama pintar, porque solo eso tiene sentido en su vida, porque creo que es por eso que se queda con ella, con el auto de ella, con la casa de ella, sin mí. Él se llama Pepe, yo lo llamo José, porque me gusta José. Yo sé que él no se banca el nombre, que no es capaz de sostenerlo y por eso lo llamo así, aunque él se llame Pepe. Le digo, José, pinta un pájaro, dale movimiento, José, dale detalles, imaginale una historia, José. Y se encorva y me mira y yo me muero de amor. Yo siempre miraba a los pájaros. Cuando era chica, mi papá me enseñó a mirar pájaros desde las ventanas del Hotel de México donde trabajaba. Vivíamos en el DF y él era curador de las muestras que llegaban al WTC. No nos gustaba decirle así. Mi papá creía que era un nombre demasiado pretencioso y fuimos los únicos menores de 60 que llamaban hotel al rascacielos del World Trade Center. Yo pasaba ahí las tardes en que mi niñera tenía el día libre o se enfermaba. Mi papá me iba a buscar al colegio y me llevaba con él al hotel. Me gustaba mirar las obras de arte y subir y bajar por los ascensores. Me había hecho amiga de un ascensorista y juntas le poníamos nombres a la gente que se bajaba del ascensor. Ahí va Jaime, chulita, me decía. Y nos reíamos porque Jaime nos sonaba serio y panzón. A las mujeres hermosas yo las llamaba Esmeralda o Celeste. Le había dicho a mi amiga que Celeste era el nombre de mi mamá, pero era mentira. Yo no tengo mamá. La oficina de mi papá estaba en el piso 40 y de ahí se podía ver toda la ciudad. Ese era el lugar donde mi papá era realmente feliz, donde diseñaba y programaba las exposiciones y las muestras. Había adquirido algunas obras famosas y las tenía en esa oficina desde la que dominaba el DF. Agustín Lasso era su pintor favorito. Papá se había pasado 10 años tratando de que el Museo Nacional de Arte exhibiera la obra de Agustín Lasso. Él conservaba en su oficina un óleo sobre tela de 1934. Yo aprendí a pintar mirando ese cuadro. En 1982, un mes después de que dejáramos México, Agustín Lasso comenzó a formar parte del patrimonio del Museo Nacional. Papá hizo silencio ante la noticia, descolgó niños con jaula de la pared de la casa de Citibel y lo envió por encomienda al museo. Intenté decirle algo, probé con un berrinche, me dedicó una mirada dura y 3 palabras. Muévete, déjame pasar. Lloré toda la tarde.